Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. Una vez más, los dirigentes sindicales son intimidados por parte del gobierno. En esta oportunidad, se trata de un colaborador del ministro. La directiva sindical llamó urgente a una reunión entre los trabajadores, empresarios y gobierno para atender diferentes puntos y especialmente el de la intimidación. Sabemos que las negociaciones son fuertes, pero siempre con respeto, y situaciones como estas no deben ser toleradas. La cifra de la cantidad de personas que continúa llegando al hospital por COVID-19 sin vacunación sigue siendo alto, por lo que 96.6% de las mismas no estaban por completo protegidas. Entre el 20 de julio al 13 de diciembre del 2021, un total de 236 personas han quedado hospitalizadas por motivo de COVID-19. Únicamente 8 personas tenían la protección de las 2 vacunas. Quiere decir que 216 personas no estaban vacunadas. Los resultados para el día de ayer es de 1.392 personas que han realizado el test, de los cuales 10 han resultado positivos y 2 han resultado casos positivos, pero de personas que vinieron del extranjero. Actualmente 4 personas están hospitalizadas, de los cuales 2 están en cuidados intensivos y 14 acaban de salir de la cuarentena. Total de casos activos tenemos 125. Lamentablemente, la empresa Politrónica recibió la visita desagradable de ladrones que en horas de la madrugada, forzando la puerta del depósito, lograron llevarse una gran cantidad de televisores, alrededor de unas 200 unidades de diferentes tamaños. También se llevaron una pick-up que utilizaron para transportar la mercancía robada y luego la abandonaron. La gerencia de Politrónica pide a la comunidad que de tener cualquier información comunicarse con ellos o directamente con la policía. Es importante destacar que al comprar un artículo robado es también convertirse en cómplice, corriendo de igual forma el riesgo de ser encarcelado. Y ahora, nuestras noticias internacionales. Nuestros explosivistas, al hacer el reconocimiento de la zona, identifican una maleta. Al acercarse, con todas las medidas de seguridad, detonan. Nuestros 2 explosivistas ofrendaron la vida por la seguridad